Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Bien, ahora ya nos vamos a enlazar vía Zoom con nuestros dos invitados del día de hoy. Vamos primero con el profesor Sebastián González, él es técnico de fútbol. Nos vamos a enlazar directamente hasta México con el profesor Sebastián González. ¿Cómo está, profesor? Es un gusto saludarlo. Bienvenido a RCR Deportes. Santino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la gente y los amigos de Perú que nos están acompañando. Desde aquí de Guadalajara, México, un fuerte abrazo. Gracias a usted, profesor Sebastián. Es un gusto, como siempre, tenerlo aquí en el programa y más aún ahora que vamos a hablar un poquito de la actualidad de la selección argentina y de lo que ha sucedido con el profesor Ricardo Gareca también, ¿no? Esta salida estrepitosa que ha tenido de Vélez Sarsfield en estos últimos días, ¿no? Y más aún cómo ha venido también el cuadro de Vélez en estos últimos encuentros que ha tenido el club. Pero también damos la bienvenida a Julio Ray, él es periodista deportivo y también panelista en Fares por México. Vamos a hablar también con Julio sobre la realidad de la actualidad de la selección argentina, y también vamos a hablar acerca de lo que ya vine hablando hace un momento, ¿no? La actualidad de Vélez y sobre todo cómo ha calado la salida de Ricardo Gareca del conjunto argentino. ¿Cómo estás, Julio? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. ¿Qué tal, Santino? Un gusto saludarte. Gracias por tu invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto reencontrarme con el profe Sebastián nuevamente y estar presente con tu audiencia, hablando un poco de la actualidad del fútbol argentino, de Vélez, de esta ida y vuelta de entrenadores que no acaba, algo que ha ocurrido también el año pasado, en 2022, que estaremos repasando un poco la información, pero puntualmente también de Vélez, del Tigre Gareca y de la selección argentina, como vos decías, Santino. Bien, entonces empezamos, profesor Sebastián, Julio, por hablar un poco de la selección argentina, ¿no? Una selección que ha conseguido muchas cosas, ser el último campeón del mundo en Qatar 2022, pero ahora, ¿qué se le viene, no? ¿Qué se le viene? ¿Cuál es o mejor dicho, cómo ven ustedes a esta selección, a Argentina, y qué es lo que debería de cambiar para los partidos amistosos y obviamente para el inicio de las eliminatorias, profesor Sebastián? Muchísimas gracias, Santino, y también devolver el saludo a Julio, que me da mucho gusto verte a la distancia, mi estimado. Con respecto a la selección argentina, más allá del momento que está viviendo en la actualidad, después del Gran Mundial y de todos los eventos deportivos que fue desde el 21, la Copa América, la finalísima y el Mundial, la tranquilidad es que vemos que el equipo ya está firme, los compromisos que vienen ahora amistosos y pensando en el inicio de eliminatorias. La tranquilidad creo que también, acá me gustaría que me acompañe Julio, la sub-20, la selección argentina juvenil, que va en un futuro, van a ser jugadores promovidos, independientemente que por ahí no cumplió el deseo deportivo de la selección juvenil, creo que hay mucho material y muy buenos jugadores pensando en un recambio generacional, pensando para la hipotética clasificación al próximo Mundial. Entonces, creo que además del buen presente de la selección mayor, también creo la tranquilidad del material y los futbolistas que están en la selección juvenil, sin contar los que no tuvieron la autorización de los jugadores europeos. Entonces, en líneas generales creo que está pasando un buen presente y se viene también, creo que un buen futuro. Bien, profesor Sebastián. Ahora, Julio, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves a Argentina? ¿Qué es lo que debe de cambiar de aquí en adelante para lo que se viene, ¿no? Los partidos amistosos de este mes y el inicio de las eliminatorias al Mundial 2026. Concuerdo bastante con el profe. Lo que se hizo en el Mundial Sub-20, se ha descubierto grandes jugadores a nivel selección de cara al futuro, que seguramente los veremos en 2026, en 2030, pero también tiene el equipo pulido, como dijo el profe, y encontró algunos que otros jugadores que no estaban en la nómina de los campeones del mundo, como por ejemplo el arquero Walter Benítez, que tiene un muy buen presente en el fútbol holandés. Después está Leonardo Valerdi en el Olympique de Marsella, con también un buen presente. Facundo Medina en el Lens de Francia. Alejandro Garnacho, que también fue convocado nuevamente, pero que todavía no había podido disputar minutos con la selección argentina por lesión.
pero que vuelve a ser convocado, vuelve a aparecer Lucas Ocampos, Gio Simeone, o sea, hay jugadores que tiene Scaloni en mente, pero que con el equipo que llevó para Qatar y que salió campeón mundial, cuesta encontrar algún hueco para estos jugadores, pero que tiene mucho recambio por todos los puestos Argentina y tiene la vara muy alta, que eso es algo que tiene que tener en cuenta Scaloni a la hora de los partidos de eliminatoria, porque una eliminatoria sudamericana es muy complicada, algunos resultados te puede ir mal y la presión puede empezar a aparecer nuevamente y las críticas que es muy común en el fútbol argentino puede empezar un poco y la vara tan alta puede perjudicar en algún punto a Scaloni o no de cara al futuro, pero veremos y arrancar con una selección ecuatoriana de fútbol que también está muy bien y tiene grandes jugadores de cara al futuro. Tiene que estar atento a Argentina teniendo un debut complicado para el seleccionado argentino. Y ahora más que todo, profesor Sebastián, Julio, es que Argentina llega como el vigente campeón del mundo y tiene también la obligación, creo yo, de no solamente hacer un buen papel en estos partidos amistosos que se vienen en este mes, ¿no? Sino también hacer un buen papel en el inicio de las eliminatorias, hacer un buen papel en la Copa América del próximo año, para que de esta forma el título de campeón mundial quizás no le quede grande, pero sí lo pueda ver en el campo de juego, ¿no? Por lo que hizo, cómo lo ganó y aún más el trabajo que se hizo, ¿no? En Qatar 2022, obviamente obteniendo este mundial, ¿no? Entonces son cosas y son partidos que van a ir sumando para el crecimiento de los nuevos chicos que van a venir y obviamente de algunos ya veteranos que van a estar seguramente en la selección para darle eso, ¿no? Consistencia o experiencia de juego con los nuevos jóvenes que van a llegar, profesor Sebastián. Sí, lo más importante es que a nivel deportivo ya se sacó esa presión que tenía la selección, tanto en Copa América como en un Mundial, lograr un título. Ya se sacó esa presión. Ahora es saber manejar el exitismo porque hay un enamoramiento con la gente, un idilio muy grande, muy importante, pero sabemos también que a veces es temporal. Ojalá que no sea así, que esta identidad que encontró la selección, ese amor que encontró con la gente, permanezca y ojalá sea mucho tiempo, pero sabemos que en el fútbol también es cíclico, a veces se pasan malos momentos, no es que uno lo desee ni lo busque, ¿no? Pero sabemos que en algún momento va a pasar por situaciones complicadas, porque todas las selecciones van mejorando, van modificando. Entonces ya se sacó esa presión, ya disfrutó sus partidos amistosos en la Argentina con su público. Creo que estos amistosos que se aproximan ya es volver a poner los pies en tierra, que creo que el técnico lo tiene muy claro. Ha madurado muchísimo el técnico en base a estos logros y al grupo que lo ha acompañado. Entonces la selección ya tiene que ponerse la puesta en marcha pensando en los próximos compromisos. Entonces, esa tranquilidad, esa humildad que tiene que mantener, el grupo lo tiene claro, pero veremos realmente si lo puede mantener, ¿no? Que es lo más difícil. Si es difícil llegar, es más difícil todavía mantenerse. Y eso es una prueba, ¿no? Justamente, profesor Sebastián, los partidos amistosos, las eliminatorias y obviamente también el inicio de la Copa América. Y como bien lo resaltaba, Argentina sí va a tener quizás una pequeña presión por lo que es el vigente campeón mundial y por lo que vaya a mostrar luego en estos partidos, ¿no? Amistosos, eliminatorias en la Copa América, Julio. Así es, Santino, y además los partidos amistosos que tiene ahora son selecciones francamente débiles, como Indonesia, por ejemplo, Australia, son selecciones que usa para medir jugadores Scaloni, porque tiene una gran lista de jugadores, como decía anteriormente, y estos partidos son importantes para ver cómo está de cara a las eliminatorias sudamericanas, que creo que empiezan en el mes de septiembre, si no me equivoco, y va a ser una eliminatoria complicada y durísima porque muchas selecciones tendrán la posibilidad de estar en el Mundial y también hay que tener en cuenta los cupos y selecciones que hace mucho que no van al Mundial. Por ejemplo, Paraguay va a jugar un fútbol muy intenso, intentando regresar a una Copa del Mundo. Después también hay otras selecciones que también se juegan muchísimo. Venezuela, que está creciendo también. Se ha vuelto muy pareja las eliminatorias sudamericanas y Argentina eso lo tiene muy en cuenta
Yo creo que eso también tiene que tenerlo a la hora de jugar y va a ser una eliminatoria sumamente pareja. Más allá de que Argentina sea el campeón mundial, el nivel para mí va a ser muy complicado. Bien, profesor Julio, profesor Sebastián. Ahora, cambiando un poco de tema y dejando un poco la selección argentina de lado, en estos últimos días se estuvo hablando, ¿no?, de esta renuncia, o como un rumor de la renuncia de Ricardo Gareca, pero que al final se plasmó y Ricardo Gareca al final toma la decisión de dejar el cargo de director técnico de Vélez Sarsfield de Argentina. Profesor Sebastián, voy con usted primero y luego voy con Julio. Esta situación que ha tenido Ricardo Gareca, profesor Sebastián, sin duda alguna, lo pasa a todos los técnicos, ya sea con los equipos que quizás son más tradicionales en algún país o con equipos que también militan por el torneo, los torneos de ascenso de cada país, ¿no? Pero esta situación que ha vivido Ricardo Gareca, profesor Sebastián, ¿cómo se puede afrontar en este caso? ¿Cómo la ha podido tomar Ricardo Gareca, ¿no? Salir de un equipo importante de Argentina, no tener los resultados necesarios para que se pueda continuar, porque este sin duda alguna no es que llega Ricardo Gareca y el equipo está mal, sino es que llega Ricardo Gareca ya estando el equipo mal y es una presión también tratar en lo posible de mejorar algo el equipo cuando está mal a nivel colectivo, a nivel equipo, y obviamente también mucho tendría que ver el nivel administrativo de las autoridades del equipo, profesor Sebastián. Sí, primero es una tristeza grande porque hablando de Ricardo, que primero es una persona excelente, es un gran ser humano, sabemos de su capacidad como entrenador. Es una gran tristeza porque llega a un equipo que ya está armado, que tiene toda la actitud y toda la capacidad para revertirlo. Lamentablemente la situación, creo que un poco la gente está atravesando lo mismo que la situación social, ¿no? Volcamos nuestras frustraciones, nuestras dolencias, nuestra situación social en nuestro equipo de fútbol, y el otro día en la sede social de Vélez Sarsfield se metieron todos para manifestarse en contra de la directiva. Entonces, tampoco es sano, se ha superprofesionalizado tanto el fútbol que parece que se le exige más a un entrenador, a un futbolista que a un político, ¿no? Se ha tergiversado y manipulado todo. Entonces, Ricardo está dolido, está porque él sabe que tiene la capacidad, pero el exitismo, las presiones, primero está la salud. Entonces también él tiene que considerar su salud, el entorno familiar, si bien no tenía críticas directas hacia él, pero como está el sistema de competencia en Argentina, ahí te lo puede redondear Julio, ya acecha el descenso, si bien falta todavía para la finalización del torneo y la sumatoria de puntas, pero hay un pelotón de 6 equipos que están peleando por no descender, y en uno de esos está Vélez. Entonces, creo que prefirió frenar un poco, tomarse un descanso, también a ver si alguien puede enderezar la situación deportiva dándole tiempo, pero no es justo lo que atraviesa, no solamente a Ricardo, todos los compañeros que están trabajando en Argentina, se vive un estado de locura y demencial porque perdiste 3 partidos y ya todo el mundo piensa que esto es fácil, que llega uno y lo revierte. No solamente, el caso de Ricardo es uno más de todos los compañeros que trabajan en Argentina, y hablo de Argentina porque estamos hablando de la liga local, pero no lo comparto, la verdad que no es grato, es injusto, la gente piensa lo que por ahí percibe un futbolista, lo que percibe económicamente un entrenador, pero es muy difícil, no es tan fácil como piensa la gente. Entonces, tiene que ser tolerante, paciente, y ningún equipo quiere hacer las cosas mal. Lamentablemente hay 20 equipos o 20 y tantos y siempre uno va a haber un primero y un último. Lo que pasa, la gente no a nadie interpreta esa situación. Así que esperemos que Ricardo se tome un descanso y veremos qué es lo que mejor decide para su carrera. Ahora, Julio, como bien lo dijo el profesor Sebastián, ¿no? Es una situación complicada para Vélez, uno de los equipos más tradicionales en Argentina, que esté pasando esta situación, ¿no? Pelear la permanencia en la primera división. Y claro, ¿no? Con Ricardo Gareca, con la ida de Ricardo Gareca, todo esto también se vuelve muy complejo para el club como tal, ¿no? ¿Cómo están las reacciones allá, Julio, en Argentina, de los colegas, de
gente cercana del club y obviamente de los hinchas. Mira, Santi, la situación en Argentina es muy complicada, muy compleja para los 28 equipos del fútbol argentino. Armar un equipo es muy difícil porque el dólar te compite, se van al exterior a equipos que rodean a la Argentina, ¿no? Sea el Perú, sea Ecuador, sea Chile, sea Brasil. Eso primero, ¿no? Después Vélez es de sacar muchos jugadores. El cacique Medina armó un equipo con muchos jugadores juveniles, porque la situación económica de Vélez no es la deseada para muchos hinchas, y lo manifiestan también en estas protestas hacia la dirigencia. Y después ese cambio de cacique a Gareca llegó en la fecha 7, ¿no? Tuvo una victoria, 7 empates y 4 derrotas. Si bien dirigió realmente poco, son 3 meses, pero muy pocos partidos, la presión y el tema de promedios anteriores empiezan a presionar un poco a Vélez, y el fútbol argentino está en constantemente cambios. Cambian las reglas del juego sobre la marcha. Por ejemplo, hace poco, en esta semana, si desciende un equipo por promedios y está último en la tabla anual, porque descienden 2 por promedios y 1 por tabla anual en acumulación de puntos. Si desciende el mismo equipo en promedios y en tabla anual, o sea, termina en la última posición, en la 28, los que están arriba y tienen la misma cantidad de puntos tendrían que jugar un partido de desempate. Y en esa situación está Vélez hoy, con 5 equipos más, que también está Independiente, por ejemplo, para nombrar equipos poderosos. Y otra de las situaciones que también tiene el fútbol argentino, que les traje un dato para compartir, es que en el 2022 se despidieron 30 entrenadores, 11 en el primer semestre, 14 en el segundo y 5 al finalizar la temporada. Y actualmente, en este torneo que lleva apenas 19 fechas de 27, se han ido 3 entrenadores. Vélez despidió 2 entrenadores en tan solo 19 fechas, y el resto, por ejemplo, Colón despidió, Independiente, Instituto, Arsenal, Banfield, Huracán, Barracas, Godoy Cruz, Bocas sacó a Ibarra, Estudiantes cambió en las primeras fechas, y la mayoría de los que te nombré están peleando el descenso. Están en esa situación de apriete entre los hinchas, la dirigencia y el campeonato. Y es algo complicado, como tú, Julio, bien lo dices, y también el profesor Sebastián, que las autoridades, en este caso la directiva, no pueda mantener un proceso, ¿no? Un proceso y sobre todo que se involucren muchas cosas, ¿no? Porque no solamente involucras el tema de los clubes, sino involucras el tema de los hinchas, lo extradeportivo, que también de alguna u otra manera puede ser un factor determinante dentro de algún club, ¿no? Lo que sucede y lo que no sucede. Y obviamente la salida de algunos técnicos también tan intempestivamente por los resultados que han ido ocurriendo, ¿no? Se ve una situación complicada. Ahora, profesor Sebastián, usted como ya técnico y también tiene experiencia en haber dirigido a otros clubes, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En este caso, usted como técnico, ¿qué solución se le puede encontrar, ¿no? A esta situación que pasa, no solamente Vélez, como lo dijo Julio, sino también algunos de los equipos que están jugándose en la permanencia en la primera división? Lo que pasa, mira, depende de qué mercado, depende de qué país que vayas a trabajar, hay muchas variables, ¿no? Me ha tocado ser entrenador, me ha tocado ser director deportivo, depende con qué organigrama te encontrás, ¿no? Primero cómo está diseñado, después la realidad difiere un poco de la ficción, ¿no? La realidad es que te contratan ya para llegar y de manera inmediata sacar resultados. La ficción diría que tenés que llegar y hacer un trabajo de investigación exhaustivo previamente, conocer toda la estructura de fuerzas básicas o divisiones inferiores, un poco la situación social y económica, la cuestión administrativa, que son los estándares o los pilares fundamentales en un club. En base a eso podés visualizar los objetivos a mediano, largo o corto plazo, ¿no? Estamos hablando de entre 3, 6 meses, un año. Depende, como decía Julio, la situación social en Argentina económica es caótica, entonces hoy contratar a un jugador, por cómo está devaluado la moneda local, entonces tenés que apoyarte en jugadores juveniles. Entonces, promovés jugadores juveniles y la diferencia entre un profesional y un juvenil te cuesta resultados,
Y si apostás a la experiencia, vos ves los partidos y son en detrimentos. El nivel futbolístico es malo, entonces ya es directamente salir a no perder. Ni siquiera es hacer un buen espectáculo o por lo menos salir a ganar, ¿no? Es por lo menos tratar de no perder. Entonces, si te contratan es para sacar resultados inmediatos, pero lo mejor sería tener un conocimiento exhaustivo del club para saber hacia dónde va, ¿no? El problema muchas veces son las directrices y los lineamientos. Eso es el punto principal, Santi. Bien, profesor Sebastián. Julio, la misma consulta que le hice al profesor Sebastián, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que no solamente hoy, sino los años que vienen y con los torneos que vaya a haber en el torneo argentino, se pueda de alguna u otra manera mejorar, ¿no? El sistema de juego, de campeonato, y obviamente los clubes también que sean más serios con lo que quieren y no estar cambiando técnico por técnico porque quieren resultados inmediatamente o quieren quizás, no sé, salir campeones y luego se desaparecen totalmente, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que se debería de hacer o qué se debería de cambiar en la Liga Argentina para los próximos años que se vienen? Desde mi punto de vista, en principio yo reduciría un poco la cantidad de equipos en la primera división. 28 me parece muy excedido el número de equipos, y eso lo va a hacer más competitivo. Antes tenía apertura y clausura y yo creo que se hacían buenos campeonatos donde, si bien los resultados condicionaban a algunos entrenadores, es obvio, en un campeonato siempre ocurre en todos los continentes, en todos los clubes, y yo creo que 20 equipos por torneo es un número a considerar de cara al futuro, y después tener buenas estructuras tanto en el ascenso, en la primera división, que puedan subir jugadores de la reserva, como decía el profe Sebastián, en caso de que la moneda no acompañe y se puedan traer buenos refuerzos, y que esos jugadores se los lleve de a poco, que no se los critique demasiado, que se les tenga paciencia, y allí tienen que tener buenos recursos tanto en las divisiones inferiores y en las formativas, porque de allí salen grandes jugadores y de cara al futuro tenés un campeonato competitivo porque tuviste recursos al comenzar una carrera futbolística. Así es, esperemos, ¿no? Que todo esto pueda cambiar de la mejor manera posible para el bien del fútbol argentino y para el bien del torneo, y sobre todo también para el bienestar, ¿no? De los hinchas que quieren obviamente ver sus equipos salir adelante, ser campeones, clasificar a torneos internacionales, y también la dirigencia tiene que trabajar de buena manera para que puedan conseguir los logros y los objetivos de aquí a largo y mediano y largo plazo, ¿no? Que eso también es importante y se tiene que ver mucho, y obviamente lo que también es importante, ¿no? Que de aquí o del torneo argentino, muchos de ellos van a alimentar más adelante a la selección nacional, la selección argentina, ¿no? Con los jugadores que se vayan al extranjero y que retornen para jugar como ya vemos, eliminatorias o amistosos. Profesor Sebastián González, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa nuevamente en este tiempo que hemos podido hablar un poco de la realidad de la selección argentina y de lo que está sucediendo con la liga, el torneo argentino también, y esta salida tan penosa, ¿no?, de Ricardo Gareca, pero vamos a ver qué es lo que vaya a suceder de aquí en adelante también. Muchas gracias nuevamente, profesor Sebastián. Muchas gracias a ti, Santino, muchas gracias, me da mucho gusto verte también, Julio, a ti también, Santino, y un fuerte abrazo a todos los amigos de Perú. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Sebastián. Julio, de la misma manera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa, haber hablado un poco de la realidad de la Liga Argentina, cómo se está manejando, y ojalá, ¿no?, que esto cambie en alguna manera, en alguna situación, para que también el torneo pueda ser más competitivo y obviamente las autoridades de los clubes puedan tener las cosas claras y no haberse afectado después como lo estamos viendo ahora. Muchas gracias, Santino, por la invitación. Estamos a disposición para cualquier reencuentro. Un gusto reencontrarnos con el profe Sebastián, y un saludo a todos los hermanos peruanos. Un abrazo enorme. Listo, muchas gracias, profesor Sebastián, muchas gracias, Julio, por haber estado el día de hoy en el programa. Un fuerte abrazo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.